Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar la clase de ejercicios de ICB1 de hoy, 5 de mayo. Con respecto al repartido, les hago notar que después del turno de ayer, cambié un par de detalles, palabritas que estaban mal, pero cambié en particular la última pregunta, la pregunta 18, que estaba planteada, de la manera que estaba planteada, exigía conceptos que ustedes todavía no vieron. Eso fue un error al plantearla. Entonces, nada, para la pregunta 18, fíjense de estar con la versión del repartido que fue subida recién anoche. Hay un pequeño cambio ahí en esa pregunta. Vamos a utilizar la misma dinámica que utilizamos la vez pasada. Nos vamos a dividir en subgrupos durante unos 10 minutos, y en esos subgrupos ustedes pueden discutir la pregunta que corresponde al número de subgrupo que les tocó, del 1 al 18, y por supuesto, si les sobra tiempo, discuten las preguntas relacionadas, las que vean que sean en torno a algo relacionado, que son inmediatamente anteriores o posteriores en el repartido, o incluso si no son relacionadas pueden seguir con otras preguntas. Y si les parece, designan a un miembro del grupo, o a más de uno, para ir contestando las preguntas cuando las vayamos discutiendo en conjunto. Por supuesto, en esa discusión no va a ser, no meramente vamos a discutir, la respuesta es la B o la C, sino que vamos a tratar de que ustedes incorporen los conceptos de base. Además, considerando que en este momento les estamos exigiendo un adelanto del calendario de estudio en relación a lo que inicialmente habíamos pensado, en el sentido que las preguntas que estamos discutiendo hoy, que vamos a discutir hoy, corresponden a todo lo que faltaba de la unidad 2, o sea, toda la temática de péptidos y proteínas, más lípidos y membranas, la cual estrictamente, según el calendario que les habíamos publicado originalmente, ustedes terminarían de estudiar en esta semana que está corriendo. O sea que si hoy es miércoles, por lo menos estamos adelantando 2 días, ¿verdad?, en relación a ese cronograma. Hicimos eso para asegurarnos de llegar a la fecha antes del primer parcial con tiempo para discutir todos los temas que se evalúan en el primer parcial junto con ustedes. Igual aquellos de ustedes que no hayan conseguido llegar hasta el ideal, digamos, de avance de estudio, van a ver que igual la clase de hoy les va a ser útil justamente como apoyo para redondear ese estudio. Entonces, voy a pausar la grabación y voy a abrir esos 18 grupos. Bueno, hola de vuelta. Vamos a continuar con el trabajo en grupo. Espero que me estén escuchando bien. Vamos a discutir juntos a partir de la pregunta 1, y el primer bloque de preguntas hace a este péptido que les estamos mostrando acá. Entonces, la primera de las preguntas, la pregunta 1, nos pregunta por cuántos residuos aminoácidos está formado el péptido. Vamos a llamar a un representante del grupito 1 que nos cuente qué pensaron. Nosotros somos del grupo 1, no sé si Aline iba a hablar. Nos costó bastante darnos cuenta de dónde estaba el carbono alfa y eso, pero al final dijimos que habían 4 residuos aminosídicos. Bien. Joaquín dio una explicación bien, no sé si quiere hablar. Ahí va, ¿se me escucha? Sí. No estábamos bien seguros, pero estaba bien en la parte superior derecha del carbono. Sí, yo voy a señalar así es más fácil. Superior derecha, acá estaríamos. Ahí va, sí, el carbono alfa.
de ahí, estamos pensando que, ese no, el otro, el de izquierda, estamos pensando que ahí había un carbono alfa, Bien, ¿y por qué propones eso? porque está directamente unido a un grupo carboxilo y un grupo amino, que es el NH y el COH, el doble con O y OH. Está bien lo que estás diciendo, este es un carbono alfa porque está unido a un C doble enlace O y NH. Este Claro, NH estrictamente ya no es un grupo amino, claro, porque le falta uno, entonces es un residuo, claro, está formando en realidad la amida, la amida. NH C doble enlace O de la unión peptídica. Cuando estaba el aminoácido libre era un amino. Pero muy bien, seguimos adelante. Acá Eso. tenés un carbono. Entonces, no estamos muy bien seguros, pero como sabemos que está el NH y hay una unión peptídica, como la unión siempre son de A2, el de la izquierda tiene que ser tiene que haber otro carbono alfa por la izquierda. Y Y cuál sería? Acá, este que señalo ahora, no, este. ese para mí, ese sería, tendría que ser. Si Ahí sería va. uno, tendría que jugármela por ese. Sí, No estoy muy seguro, pero creo que es ese, porque sí, está sí. unido al NH y al C doble enlace con oxígeno. Claro, este carbono está unido a un CO de un lado y a un NH de otro. Ahí va, eso mismo. ¿Y por dónde queremos seguir ahora? ¿Para la izquierda acá? No, abajo, Abajo. abajo. Entonces Yo creo sería que, acá, ¿sí? eh, Acá. mira, yo empezaría por la parte inferior derecha, al lado del NH, tipo, ahí va, ese, hay un carbono alfa, porque también está unido a un CO y un NH2. Ok, está bien, correcto, a un NH2 que no es un NH, acá sí es un NH2, ahora vamos a pensar un poquito, y acá un C doble enlace, acá tendrías otro carbono alfa. Ahí va. Y después si seguimos, Hay acá, una unión peptídica, acá, amida, unión ahí va. peptídica, acá, Por lo cual, ese es otro carbono. Por lo cual, ahí tiene que haber otro residuo, porque siempre unen dos. Pero no, ¿y cuál no sería el estamos carbono alfa? seguros. Mm. Tendría que ser ese de ahí, pero no estoy seguro. Y bueno, vamos a Ese, mirar a qué está unido. De un costado tiene C doble enlace O, sí, y del otro lado NH. NH. Tiene que ser ese. Tiene que ser ese. Ahí marcamos 1, 2, 3, 4 carbonos alfa. ¿Sí? Y habría alguno más si arrancamos para este lado. No, creo que no. Porque no se ven que. No. Ese de ahí no tiene NH, no hay ningún NH por ahí. Es solo un doble enlace con oxígeno, Ah, pero no hay NH. y acá arriba, Y ahí tampoco. Hay NH, pero no hay doble oxígeno. buenísimo. Ahí ustedes lo razonaron muy bien. Entonces tenemos, si seguimos el esqueleto principal, ¿verdad? Tenemos, fíjense que, ¿cuál sería el extremo amino y cuál sería el extremo carboxilo del esqueleto principal acá? El extremo amino, el extremo carboxilo tiene que ser ese, la parte derecha, ¿no? Este, Que hay ese ahí. este. Bueno, acá dibujé algo que no es lo que quería dibujar. Sí, 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 creo que te entendí. sí, este. ¿Y el extremo amino? El extremo amino, no te sabría decir si. El de abajo, sí. Ah, ¿quién dibujó ahí? Ah, mira, no sabía que podían dibujar ustedes. Está. Ahí está, muy bien, gracias Micaela. El de abajo, Ahí, ¿no? sí, Porque es el que está unido a un carbono alfa, ¿no? Este otro grupo amino no está directamente unido a un carbono alfa, ahí está separado, ¿no? claro. Entonces, el esqueleto principal hace así: amino, carbono alfa, CONH, carbono alfa, CONH, carbono alfa, CONH, carbono alfa, COOH, extremo carboxilo. Hace esta vueltita así, ¿verdad? Y a la izquierda hay dos cadenas laterales, ¿no? Y La de- deducimos que sí. Ahora eso en realidad les quedaba a otro grupo, le estamos haciendo un Ah, poco perdón. de... No, no, por favor, un poco de spoiler. Pero sí, se deduce eso. Entonces, la primera lección acá es a analizar las moléculas, em,
por los enlaces covalentes que realmente tienen y no por la forma que fueron dibujadas en el papel, porque uno en el papel puede dibujar las moléculas patas arriba, patas abajo, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, torcidas, y eso no quiere decir nada. Lo importante es la conexión de enlaces covalentes. Cuando esta molécula está en solución, están moviéndose para cualquier lado, y además los enlaces covalentes simples rotan, por lo tanto la molécula tiene flexibilidad, puede estar torcida para un lado, torcida para otro. Sí, Martín. Una pregunta que yo tenía. ¿Por qué pusiste una C de un lado y una N y pusiste un coso con rojo? El rojo lo puso una compañera. Estábamos hablando de dónde están las puntas del péptido. Todas las proteínas y los péptidos tienen extremos que se llaman extremo N y extremo C, o extremo amino y extremo carboxilo. O sea, extremo C y extremo N. Claro, el extremo N es donde está libre un grupo amino, que acá, y el extremo C o carboxilo tiene libre un grupo carboxilo. Siempre siguiendo lo que es el esqueleto principal, que yo les decía que camina así, de acá, en este caso, ¿no? Da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta. Esqueleto principal siempre uno tiene extremo amino, carbono alfa, unión peptídica, carbono alfa, unión peptídica, carbono alfa, unión peptídica, carbono alfa, extremo carboxilo. ¿Sí? Ok. Entonces, bien, en realidad acá ya disecamos el péptido este y allanamos el camino para las otras preguntas, ¿no? Pero bueno, concretamente la respuesta correcta acá era que estaba formado por 1, 2, 3, 4 residuos aminoácidos, o dicho de manera un poco menos correcta, por 4 aminoácidos. Le decimos residuos aminoácidos porque no son aminoácidos enteros, no son aminoácidos libres. Algunos átomos se perdieron para poder formar el péptido, ¿verdad? Si esto, por ejemplo, si esto fuera un aminoácido libre, acá sería NH2, pero ya no es NH2, porque este N ahora está formando un enlace covalente con este otro C, ¿verdad? No, porque este N está formando un enlace covalente, debí decir con este otro C, ¿verdad? Que corresponde acá a la unión peptídica, ¿verdad? NH con C doble enlace O. Bien, antes que le saquemos toda la historia a los compañeros de los grupos que vienen, vamos a seguir con el grupo 2, pero antes vamos a darle la palabra a Rocío, que está levantando la mano. Bueno, no sé si se me escucha. Sí, perfecto. Yo quería preguntar por las terminaciones. ¿Por qué son los del lado derecho y no pueden ser los del izquierdo, por ejemplo? Ya. Si en los dos lados tenemos el COH y el NH2. Perfecto, bárbaro que preguntes eso. Porque este NH2 no está directamente unido a un carbono alfa, está separado por 1, 2, 3, 4 átomos de carbono del carbono alfa más cercano. Y este carboxilo está separado por 1, 2 átomos de carbono del carbono alfa más cercano. En cambio, este amino está directamente unido al carbono alfa más cercano, y este carboxilo está directamente unido al carbono alfa más cercano. Eso es lo que tenés que ver. No sé si alcanza esa respuesta, pero quizá cuando terminemos de ver las preguntas sobre el péptido todavía les va a quedar más claro. No quiero como quitarles toda la historia a los que vienen después. Carolina. Yo quería saber si la cantidad de los carbonos alfa que tengo son la cantidad de los residuos que voy a tener en la molécula. Claro, por supuesto, porque cada carbono alfa proviene de lo que era un aminoácido libre. ¿Tá? Es el carbono central, el átomo central de ese aminoácido, que se mantiene cuando los aminoácidos forman el péptido. ¿Tá? El Ok, carbono muchas alfa, repitamos, es lo que está directamente unido a un C doble enlace O de un lado, a un NH del otro, a un H y a un grupo R, que le llamamos cadena lateral, que es diferente para cada uno de los 20 aminoácidos. Ok, muchas gracias. Bárbaro. Podemos pasar al grupo 2, que al grupo 2 le preguntamos por cuántos tipos de residuo aminoácido está formado el péptido. Ya no por cuántos residuos, sino por cuántos tipos de residuos. De esos 20 tipos de aminoácidos que hay. ¿Dos? ¿Grupo 2?
Grupo 2. Bueno, tenemos una ausencia. ¿Alguien quiere contestar por los compañeros del grupo 2? A mí me parece que son distintos los 4. Sabiéndolo así a simple vista, me parece que las 4 cadenas que muestran son distintas, pero no sé si me equivoco. Bien, vamos. Yo puse 3. A mí me parece Para mí que son 3 también. es que son iguales. Yo puse 3 también. Para mí son 3 también. A ver, vamos a irlos viendo juntos, tenemos dos opiniones. Vamos a arrancar por el carbono alfa más cercano al extremo amino, que siempre es el que se nombra primero. Las secuencias de péptidos y proteínas siempre se dicen, se escriben desde el amino hasta el extremo carboxilo. El extremo amino y el extremo carboxilo. Eso no es arbitrario, además de ser una convención, no es arbitraria. Tiene un fundamento biológico que después ustedes van a ver. Entonces, este es el primer carbono alfa. ¿A qué está unido este carbono acá? ¿Cuál es la cadena lateral ahí? 2 hidrógenos. Hidrógeno. Claro, 2 hidrógenos. Claro, La cadena lateral es un hidrógeno. perfecto. Claro. Ese carbono está unido a 1, 2 átomos de hidrógeno que están implícitos, que no están mostrados. Un átomo de hidrógeno unido a carbono alfa es lo que es común a todos los aminoácidos, o a todos los residuos aminoácidos. El otro átomo de hidrógeno es lo que es característico de un aminoácido en particular, que es el aminoácido más pequeño, el que tiene una cadena lateral que solo es un átomo de hidrógeno, ¿verdad? Que es el aminoácido que se llama glicina. No pretendemos que sepan los nombres y estructuras de los aminoácidos de memoria, simplemente por si a alguno le suena, se los menciono. O sea que acá tenemos un residuo aminoácido de ese aminoácido chiquito que se llama glicina. Si seguimos el esqueleto peptídico, C-doble enlace O, NH, llegamos a este otro carbono alfa. ¿Y acá cuál es la cadena lateral? Hacia la izquierda. A la izquierda, o sea que si La que termina con el carboxilo. ahí está. Claro. El ácido glutámico. Es una cadena lateral que tiene CH2, CH2, C doble enlace O, OH. Tiene un grupo ácido carboxílico que nos podía confundir que este fuera el extremo carboxilo del péptido, y dijimos que no lo es porque no está directamente unido al carbono alfa, lo que yo le contesté a una compañera hace un momento. Es una cadena lateral ácida de un tipo de aminoácido que sí, como dijo el compañero, se llama ácido glutámico. Otra vez no pretendemos que sepan esto de memoria. Pero bueno, el hecho es que es diferente a la cadena lateral de la glicina que teníamos primero, ya llevamos dos tipos diferentes. Si seguimos por el esqueleto peptídico, tenemos C doble enlace O, NH, y vamos a llegar al siguiente carbono alfa. Vamos a darle la palabra a Martín Paso antes de seguir, Una cosa, ¿por qué el segundo es diferente al primero? porque su cadena lateral es diferente. Acá la cadena lateral es simplemente un H, y acá la cadena lateral es CH2, CH2, COOH. Dos diferentes tipos de cadena lateral. Cada cadena lateral identifica a un tipo de aminoácido. Eso es lo que es diferente. Entonces llegamos a este tercer carbono alfa del esqueleto peptídico. ¿Y cuál es la cadena lateral asociada acá? Toda la de la izquierda. La de la izquierda. Sí. El de la izquierda. CH2, El CH2, NH2. CH2, NH2. Es una cadena lateral básica, tiene un grupo que se ioniza como básico, NH2, ¿verdad? Un grupo amino, ¿verdad? Y este NH2 no podía confundir, dándonos a pensar que fuera el extremo amino del péptido. Dijimos que no lo es porque no está directamente unido al carbono alfa, sino que hay 4 átomos en el medio. Es una cadena lateral característica de un aminoácido que se llama lisina con L, ya no glicina empezando con G, sino lisina con L. No pretendemos que lo sepan de memoria, pero es un tercer tipo, en definitiva, de cadena lateral que encontramos en este péptido. ¿Bien? Teníamos una de glicina, una de ácido glutámico, una de lisina. Y luego seguimos por el esqueleto peptídico, C doble enlace O, NH, y acá tenemos el otro carbono alfa. ¿Y acá cuál es la cadena lateral? ¿No es la misma que la primera? Es la misma que la primera. Es simplemente un H. O sea que El carboxilo. no es un carboxilo, ojo al gol. Este carboxilo es el extremo carboxilo del péptido. Es el carboxilo genérico de todos los aminoácidos, que está libre porque llegamos al final del péptido. Si no estuviéramos al final del péptido, acá seguiría, ¿verdad?
C doble enlace O, NH, pero llegamos al final. Entonces nos queda el carboxilo libre. ¿Sí? Pero no es la cadena lateral. La cadena lateral está implícita acá, es meramente un átomo de H. A ver si eso queda claro, porque eso puede ser difícil. ¿Cómo Yo sabemos? un átomo de H o dos átomos de H. Claro, hay dos, pero uno es el genérico, siempre hay un átomo de H ahí. El otro es el que es particular de esta cadena lateral, de glicina. ¿Tá? Muchas Y gracias. este carboxilo no es cadena lateral porque está directamente unido al carbono alfa, ¿verdad? Y es el que es genérico de todos los aminoácidos, que está libre porque llegamos al extremo del péptido, igual que está libre este amino, porque estamos en el otro extremo del péptido. Si no lo tuviéramos, estaría formando una amida, o sea, estaría unida a C doble enlace O sea, lo que decimos en este contexto, una unión peptídica. Entonces, la cadena lateral acá es simplemente un átomo de H, igual que teníamos en la primera posición. Entonces, la primera y la cuarta posición son residuos de ese aminoácido que se llama glicina con G. Entonces repetimos un tipo de aminoácido, o sea que hay 4 aminoácidos, pero hay solo 3 tipos, como bien habían contestado los compañeros la opción B. Si estamos bien, podemos seguir con el grupo 3, al que le preguntamos cuántas cadenas laterales aminoácidicas ionizables tiene el péptido. Y vamos a volver a mirar el péptido con las aclaraciones que hicimos ahora. Vamos a ver el grupo 3. Nosotros cuando lo analizamos, o sea, pensamos como que la cadena era distinta, pero el razonamiento que hicimos fue más o menos el mismo. O sea, que el NH2 de la cadena lateral que está libre es el de arriba a la izquierda. Este es un NH2 y el NH2 es ionizable. Ese es ionizable, porque está en una cadena lateral. Sí, es ionizable porque tiene un grupo NH2, tiene un grupo amino, digamos. Podría ser ionizable. Este también es ionizable, pero no es de una cadena lateral, ¿no? Ionizable quiere decir que en el medio acuoso toma un protón y queda en la forma NH3+. ¿Tá? O sea que es un grupo que llamamos básico. ¿Y qué otros grupos ionizables tenemos? Y en particular en cadenas laterales. La parte de abajo. ¿Cuál de todo lo de abajo? ¿El OH? Carboxilo. Eso. Sí, la parte ácida. Claro. Ahí está. No es meramente el OH, porque si fuera un alcohol no lo consideraríamos ionizable en condiciones biológicas, pero es un OH unido a un carbonilo, es un COOH, o sea, un grupo ácido carboxílico, que se ioniza, que tiende a ceder un protón al agua y quedar con carga negativa, ¿sí? Entonces, este es otro grupo ionizable en una cadena lateral, con el signo opuesto del anterior que vimos, ¿verdad? Y también tenemos este grupo ionizable, ¿verdad? Que es otro ácido carboxílico. Ahora, esto, a los efectos de cadenas laterales ionizables, ¿cuenta o no cuenta? No. No cuenta. No cuenta. Entonces, a ver, pasando el limpio, tenemos 4 grupos ionizables en el péptido. 2 básicos y 2 ácidos. De esos 4, tenemos 2 que son los extremos del péptido, que no son cadenas laterales, que son este ácido y este básico. Entonces, grupos ionizables en cadenas laterales nos quedan 2, que son este básico y este ácido. Por lo tanto, ¿cuántas cadenas laterales ionizables tiene el péptido? Se contesta correctamente con la opción C, ¿verdad? Que son 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, buenísimo. Voy a borrar estas cositas para que no nos queden molestando después. Y vamos a seguir con el grupo 4. ¿Tá? Que el grupo 4 le vamos a preguntar ya no sobre este péptido en particular, sino sobre las proteínas en general. El efecto hidrofóbico es responsable enteramente de estructura secundaria, terciaria, cuaternaria, asociación con las membranas de proteínas que tienen anclas lipídicas. Vamos a ver el grupo 4. Nosotros pusimos la D,
porque en realidad la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria también, o sea, el efecto hidrofóbico influye, pero hay otras cosas, como enlace de hidrógeno y fuerza de Van der Waals. Entonces, en realidad, la única que depende solamente del efecto hidrofóbico es la D. Ahí está. ¿Y qué es un ancla lipídica? A ver, contanos. ¿No eran los lípidos que están en la membrana? Sí, pero eso es como... Como que hacen que se unan las proteínas que tienen sitio de unión y se unen ahí. Entonces quedan en esa posición. Sí, aproximadamente bien. O sea, la opción que pusieron está totalmente correcta. La explicación la voy a afinar un poquito. Anclas lipídicas son grupos lipídicos covalentemente unidos a proteínas, que por ser hidrofóbicos hacen que esas proteínas se asocien a las membranas, aunque la parte proteica en sí de la molécula no sea hidrofóbica. Puedes poner una superficie totalmente polar, pero al tener covalentemente unido una colita de lípidos, o dos, eso hace que se asocien a las membranas. Cuando uno usa la palabra sitio de unión, ahí estamos hablando de una cosa diferente, porque sitio de unión refiere a esas interacciones entre proteínas y sus ligandos, ¿verdad? Que típicamente son no covalentes, son entre moléculas diferentes, una molécula que se une a otra. Acá estamos hablando de una modificación covalente de la proteína, una colita de lípido que está unida por un enlace covalente a la proteína, ¿tá? Y que hace que se asocie a las membranas. En cuanto a los distractores, lo que contestaste está perfecto, excepto un detalle que es que en la estructura secundaria ni siquiera participa el efecto hidrofóbico. En la terciaria sí participa, pero no es lo único que hay. En la cuaternaria sí participa, pero no es lo único que hay. ¿Sí? Vamos a darle la palabra a Jimena. Una consulta. ¿La anclas lipídica sería lo mismo que la lipoproteína? Sí, básicamente sí. Hay un problema que es de los bioquímicos, que es que lipoproteína es una palabra que se usa de una manera ambigua, porque se usa esto no es parte del curso, pero está bien que yo se los diga porque los puede entreverar. Se usa para designar proteínas con grupos lipídicos covalentemente unidos, como esto que estamos hablando, pero también se usa mucho para designar a agrupamientos de moléculas donde hay proteínas y lípidos asociados por el efecto hidrofóbico, y que son la forma en que los lípidos circulan en nuestra sangre. La famosa LDL, HDL, ¿no? Donde va el colesterol en nuestra sangre, que se determinan mucho en los análisis clínicos y que llegan mucho al lenguaje coloquial, porque hay mucha gente que tiene niveles poco saludables de esto en sangre, sobre todo a partir de cierta edad, ¿verdad? Esas llamadas lipoproteínas plasmáticas del plasma o líquido de la sangre son agrupamientos de diferentes moléculas pegadas por el efecto hidrofóbico, pero no están unidas covalentemente. Entonces, lipoproteína es una palabra que se usa de maneras diferentes, ¿está? Eso se los digo porque puede confundir. A los efectos de nuestro curso, sí, lo que dijiste es correcto, ¿verdad? Es una proteína con... Las anclas lipídicas son agregados lipídicos covalentes, ¿verdad? Asociados a proteínas que hacen que esas proteínas, a su vez, por efecto hidrofóbico, se asocian a las membranas. Fue media larga mi respuesta. Dale, no sé si gracias. está. Bueno, vamos a hacer pasar al grupo 5 y le vamos a preguntar si los enlaces de hidrógeno son enteramente responsables de la estructura secundaria, terciaria, etcétera, las mismas opciones que teníamos en la pregunta anterior. Nosotros pusimos como correcta la respuesta A, porque, o sea, los enlaces de hidrógeno también están presentes, o sea, en la estructura terciaria y en la cuaternaria, pero también hay otras, o sea, lo mismo que pasaba en la anterior. Entonces, solamente la estructura secundaria se forma gracias a los enlaces de hidrógeno. Está excelente. O sea, no hay otra interacción para formar la estructura secundaria. Excelente. Yo no tengo nada que agregar, voy a ampliar a los efectos de ayudar, digamos, nomás a empujarlos a los que no hayan llegado a estudiar el tema. La estructura secundaria se forma solamente de enlaces de hidrógeno. La estructura secundaria típicamente en las proteínas son las hélices alfa y las hojas beta.
Y es más, dentro de las posibilidades de formación de enlaces de hidrógeno diversas que hay en las proteínas, la estructura secundaria se apoya en una nada más de esas posibilidades, que son los enlaces de hidrógeno específicamente entre los CO y los NH del esqueleto principal del péptido. Por ejemplo, si miramos este péptido acá, este péptido es muy chiquito para tener estructura secundaria, pero supongamos que fuera más largo, ¿no? Posibilidades de formar enlaces de hidrógeno hay con esta cadena lateral, con esta cadena lateral, etc. Pero lo que es estructura secundaria se forma nada más entre, por ejemplo, un CO del esqueleto principal y un NH del esqueleto principal en otro lugar, y así sucesivamente. ¿Está? Y después lo que dijo la compañera es muy correcto, a nivel de estructura terciaria y cuaternaria, acá sería cuaternaria, no cuaternario, no sé si lo puedo corregir, ¿sí? Cuaternaria, a nivel de estructura cuaternaria y terciaria tenemos todos los tipos de fuerzas jugando, el efecto hidrofóbico, los enlaces de hidrógeno, enlaces iónicos, fuerzas de Van der Waals. También hay refuerzos por enlaces covalentes entre átomos de azufre de ciertas cadenas laterales, lo que llamamos disulfuros. Todo eso está jugando, ¿sí? Y bueno, y la asociación de las membranas, la asociación a membranas de proteínas que tienen anclas lipídicas, eso es enteramente hidrofóbico, como ya vimos. Y vamos a hacer pasar al grupo 6 para una pregunta relacionada, pero que ahora nos lleva a los enlaces iónicos. Hola, nosotros estábamos de acuerdo que era la opción D porque no son, los enlaces iónicos no son enteramente responsables de ninguna de esas estructuras, sino que tiene otras interacciones para formar la secundaria o la terciaria. Ahí está, perfecto, perfecto, perfecto. ¿Está? Los enlaces iónicos participan en la estructura terciaria, participan en la estructura cuaternaria, pero junto con todo ese conjunto de fuerzas de las que hablamos recién. Y en la estructura secundaria no participan, puesto que dijimos que eso es nada más que en base a enlaces de hidrógeno. Buenísimo, buenísimo. Y luego tenemos dos preguntas que nos llevan al tema lípidos. Vamos a darle la palabra a Martín un segundo. Si podés, me gustaría que se explicara la 6, que no la entendí muy bien. ¿Cómo no? Los enlaces iónicos forman parte, o sea, ayudan a la estructura terciaria. Pueden ayudar a la estructura cuaternaria. Pero no son enteramente responsables de, porque a esos niveles estructurales también juegan otras fuerzas. Mucho el efecto hidrofóbico, enlaces de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, a veces entre cruzamiento covalente entre azufres de cadenas laterales con azufre, lo que llamamos disulfuros. Todo un conjunto de fuerzas colaboran los enlaces iónicos, pero no solamente. También hay otras fuerzas, por eso no es correcta la opción B ni la C, y la correcta es que ninguna de las anteriores vale, o sea, la D. Bien. Vamos a ir entonces a estas preguntitas que nos llevan al tema lípidos, y en particular lípidos de membrana, con un fosfoglicérido que se llama fosfatidilcerina, no tienen por qué conocerlo a priori, está en itálica, indicando que es potencialmente una palabra nueva. Y para el grupo 7, le preguntamos entonces sobre este fosfoglicérido, ¿cuál de los átomos de carbono indicados como 1, 2, 3, 4 proviene de la molécula de glicerol? Vamos a ver el 7. Buen día, ¿qué tal? Hola. Nosotros elegimos la opción B, ya que en la flecha 2 vemos los 3 átomos de carbono y cada uno está unido a un grupo de alcohol. Muy bien. Es la opción correcta. Estos átomos 1, 2, 3 acá son los que provienen del glicerol. El glicerol es una molécula que tienen que conocer, ¿verdad? Es un alcohol con 3 átomos de carbono, pero entonces 3 grupos alcoholes, no uno, sino un grupo de alcohol sobre cada átomo de carbono. CH2OH, CHOH, CH2OH. Ahora, tú dijiste una cosa acá que yo entiendo que lo razonaste bien, pero lo que dijiste no es correcto, digamos, estrictamente, que es que tenés 3 grupos alcohol acá.
¿Por qué no es correcto decir que acá hay 3 grupos alcohol? Porque no hay OHs. Porque no hay Porque ya OH. están formando el enlace. Claro, habría grupos alcohol si tuviéramos el glicerol libre, si planteáramos la hidrólisis para quedarnos con una molécula de glicerol. Pero en el contexto del fosfoglicérido, esos grupos alcohol ya no están, porque están, vamos a decir así, esterificados, están formando ésteres, ¿verdad? Ésteres carboxílicos acá, acá, y un éster fosfórico acá. O sea, otra vez, si nosotros hidrolizamos esta molécula acá, acá nos queda un grupo alcohol. Si cortamos acá, nos queda otro grupo alcohol. Si cortamos acá, nos queda un tercer grupo alcohol. Y ahí tenemos la molécula de glicerol. En el contexto del fosfoglicérido, no es la molécula de glicerol como tal, sino que la adivinamos, digamos, ¿verdad? Pero nos faltarían los H, ¿verdad? Porque justamente está esterificada 3 veces, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende por qué le hice, ¿sí?, esa mínima corrección a la compañera? Tenemos a Martín y a Rocío. Yo me olvidé de bajar la mano. ¿A Rocío? Yo quería preguntar, profe, porque se me pasó cuando lo dijo, ¿qué tipo de ésteres eran los que formaban los grupos alcoholes? Pueden formar ésteres carboxílicos, o sea que si vos planteas la hidrólisis del otro lado te queda un ácido carboxílico. Ésteres carboxílicos son como este, ¿no? C doble enlace O C. Y como este, C doble enlace O C. ¿No? Y también acá lo que se dice un éster fosfórico, quiere decir que si vos planteas la hidrólisis, de un lado te queda el alcohol y del otro lado un fosfato. CO, P doble enlace O, bueno, etc. Acá es un grupo éster fosfórico. Bien, gracias. Buenísimo. Profe, una consulta. ¿Decir éster fosfórico es lo mismo decir que un enlace fosfoéster? Sí, éster fosfórico o fosfoéster es sinónimo. Después hay como una, ¿cómo te voy a decir? Una subdivisión, porque a veces dentro de fosfoésteres o ésteres fosfóricos distinguimos fosfomonoésteres y fosfodiésteres. O sea, en particular acá, en realidad tenemos un fosfodiéster, porque el fosfato está unido a carbono por un lado y a carbono por otro. Pero si este grupo de acá, ¿ven? Este de la punta acá, faltara, y acá tuviéramos OH o O-, si lo representase en forma ionizada, tendríamos un fosfomonoéster. O sea, el fosfato tiene, en teoría, 3 posibilidades de condensar, digamos, de esterificar con alcoholes. Lo usual es que 1 o 2 de esas posiciones estén esterificadas. La tercera es raro verla, en moléculas biológicas, súper raro. Pero entonces tenés la situación de fosfato esterificado para un lado, fosfoéster, pero más específicamente fosfomonoéster, o fosfato esterificado para 2 lados, que también es fosfoéster, pero específicamente sería fosfodiéster. Bueno, al grupo 8 le vamos a preguntar hacia dónde están expuestos los átomos indicados como 3 y 4 romano, cuando este fosfoglicérido se encuentra en una membrana celular. O sea, si están expuestos hacia lo que es hidrofóbico o hacia el agua. O sea, le estamos preguntando por este átomo de acá y este átomo de acá. Ese sería el grupo 8. Hola, buenos días. Nosotros pensamos que en realidad sería correcta la opción B, que estarían orientados hacia el agua ambos, porque estarían conformando lo que sería, digamos, la cabeza lipídica, o sea, la parte hidrofílica, digamos, de ese fosfolicérido. O sea, sería, digamos, lo que estaría orientado de cara hacia el agua, porque es la parte, digamos, claro, hidrofílica de, digamos, el lípido. Muy bien, perfecto. ¿Cómo sabes qué es la parte hidrofílica? Porque está unida al fosfato y el fosfato se une a una molécula polar. Es, digamos, no sé si esté bien eso.
pero en el fosfolicérido como que pasaba eso, que el glicerol está unido a dos ácidos grasos, que sería la parte hidrofóbica, y la parte hidrofílica estaría conformada por el fosfato unido a una molécula polar. Ah, buenísimo. Esta cola hidrocarbonada acá, CH2, 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 ¿verdad? Esto es hidrofóbico. No tiene cargas parciales, no tiene ionización. Esto también es hidrofóbico. Estas son las dos colas hidrofóbicas que se insertan en el interior hidrofóbico de la bicapa. Y esta es la cabeza polar, que como bien dice la compañera, es la que tiene el fosfato y la otra parte asociada al fosfato. Más allá de que lo razonaron perfecto en base a lo que habían estudiado de fosfoglicéridos, lo podemos mirar desde la química básica, digamos, podemos mirar que acá hay un grupo ionizable, acá hay otro grupo ionizable, acá hay otro grupo ionizable. Lo que es ionizable es fuertemente polar, incluso más polar que aquello que meramente tiene cargas parciales, que meramente tiene enlaces covalentes polares. Lo que es ionizable siempre da fuerte polaridad, fuerte hidrofilicidad, ¿verdad? Todo esto. ¿Eh? Además, por supuesto, tenemos un montón de enlaces covalentes polares acá, carbono, oxígeno, carbono, nitrógeno, etc. Y esta acá es la parte no polar. La parte con los ésteres, acá, bueno, en realidad es intermedia. La podemos considerar parte de la cabeza polar o no, porque el grupo éster es polar, pero tiene una polaridad ahí, ¿no? Que no es gran cosa, digamos. Porque no tiene capacidad de ser dador de enlace de hidrógeno, no tiene ionización. Podemos considerar la cabeza polar incluyendo los ésteres o no, pero lo que es seguro es que esto acá es la cabeza polar, y esto acá son las colas hidrofóbicas, y toda esta parte va a estar mirando hacia el agua. ¿Está? Buenísimo. Y luego seguimos con la fosfatidilcerina, y le preguntamos al grupo 9 qué se libera por hidrólisis. Y en particular, por hidrólisis se libera un aminoácido que también aparece en las proteínas. Y entonces vamos a razonar cómo es la cadena lateral de ese aminoácido. Esta pregunta es de las más elaboradas, digamos, para razonar. Vamos a ver qué nos dice el grupo 9. Buenas. Hola. Nosotros primero identificamos las partes de la fosfatidilcerina y vimos que el aminoácido es el extremo derecho, que ese sería el carbono alfa, sería el C con el H, que está unido al grupo amino y al grupo carboxilo. Perfecto. Y la cadena lateral sería hacia la izquierda el CH2 unido al fosfato. Ahí está, y hasta ahí vamos impecables. Y ahora llegamos a la parte difícil. Cuando planteamos la hidrólisis, a ver. Sí, nosotros no llegamos a un acuerdo, estábamos entre dos opciones, que en hidrólisis puede ser hidrofóbica o tener un grupo alcohol. Ahí está, ahí está. Porque, claro, sería... Bueno. Te escucho. Dale. Que al separar una molécula de agua, quedaría unida un hidrógeno al oxígeno del fosfato y un OH unido al CH2. Acá. Claro. Y entonces, en esa cadena lateral, ¿cómo sería? ¿Qué propiedades tendría? Y En el caso de que tuviera un grupo de alcohol sería polar, no ionizable. Sí, ¿no? Sí. Bien, entonces esa sería la opción. Voy a ir para abajo un momento, a ver si puedo. Caramba. Sería la opción B. Sí, esa es la correcta, ¿eh? Pero vamos a explicar bien por qué es la correcta. Ustedes tienen que aprender a plantearse, digamos, hidrólisis. ¿Qué pasa cuando hidrolizo enlaces o uniones, vamos a decir, que son hidrolizables, ¿no? A ver. Acá esta molécula tiene estos puntos de hidrólisis que estoy dibujando acá. Bueno, en realidad, estrictamente, desde el punto de vista del mecanismo químico, que esto ustedes todavía no lo vieron, pero de todos modos
lo correcto sería dibujar la rayita acá y acá. Bien, entonces, como bien dijo el compañero, cuando uno plantea una hidrólisis, tiene que tomar los átomos de una molécula de agua y asignárselos, digamos, a las dos moléculas resultantes de la hidrólisis, un OH de un lado y un H de otro. Por ejemplo, acá pongo un OH acá, me queda un ácido graso con su grupo ácido carboxílico, y si le pongo el H acá me va a quedar un grupo alcohol del glicerol, esto ya lo mencionamos, lo mismo acá. En esta hidrólisis acá le pongo otro H acá, me queda restituyo, digamos, recompongo el tercer grupo alcohol del glicerol, y este OH me va a formar un fosfato, y otro OH de otro lado me va a quedar un grupo ácido fosfórico inorgánico. Y le coloco, bueno, voy a borrar esto, un momento, le coloco entonces un H acá, esto sería químicamente más exacto, digamos, coloco un H acá, ¿verdad? Y restituyo un grupo alcohol, que fue lo que dijeron los compañeros, un grupo alcohol en la cadena lateral de este aminoácido. ¿Ah? Esto ustedes lo pueden pensar de otra manera. Los fosfoésteres, acá otra vez tenemos fosfoésteres, siempre por definición se hidrolizan para dar fosfato de un lado, ya sea un fosfato orgánico o un fosfato inorgánico, y un alcohol de otro. De manera análoga a que decimos los ésteres carboxílicos, acá, se hidrolizan para dar un grupo ácido carboxílico de un lado y un grupo alcohol de otro. Entonces, siempre tiene que haber un grupo alcohol acá para que se haya dado, bueno, esa condensación que dio lugar al fosfoéster. Si bien químicamente después, y bioquímicamente, la condensación no se da directa, se da por un paso más complejo, pero también importa. El punto es que si acá tenemos un fosfoéster, planteamos la hidrólisis, nos tiene que dar un fosfato de un lado y un alcohol del otro, siempre un alcohol del otro, no puede quedar una cadena carbonada sin grupo funcional. Entonces, el aminoácido serina, que es la molécula que llega, digamos, que llegaría hasta la línea verde acá, me estoy complicando con la línea verde, ¿tá? Pero que llegaría hasta acá, el aminoácido libre serina, que es el que se produce cuando se hidroliza totalmente la fosfatidilserina, ¿verdad? Es un aminoácido que tiene una cadena lateral CH2OH, un átomo de carbono con un grupo alcohol. Es un aminoácido polar, pero en condiciones biológicas no ionizable. ¿Tá? Muy bien acá a los compañeros que hablaron recién. ¿Tá? Vamos a borrar estas líneas. Creo que borrar todo acá. Borrar todos los dibujos. ¿Tá? Y vamos a ir a la siguiente pregunta. Si no entienden, por favor, pegan el grito. ¿Tá? Y vamos a otra pregunta relacionada pero diferente. Dice, la hidrólisis de cierta molécula biológica purificada genera como únicos productos glicerol y ácidos carboxílicos formados respectivamente por 14, 16 y 18 átomos de carbono, o sea, 3 ácidos carboxílicos diferentes. Usted razona que esta molécula es, ¿qué cosa? A ver el grupo 10. Hola. Hola. Para nosotros es la C, hidrofóbica, y no se encuentran membranas, porque la característica que nos da es de un lípido triacilglicérido que tiene 3 cadenas hidrocarbonadas y un glicerol, y es una molécula totalmente hidrofóbica, y los lípidos que se encuentran en membranas son los anfipáticos solamente, porque tienen la parte polar que forman micelas y bicapas. Entonces está tipo, para nosotros sería la C. Buenísimo, casi no tengo nada que agregar. ¿Tá? Si se hidroliza y da glicerol y 3 ácidos grasos, es un triacilglicérido. Los triacilglicéridos son las grasas y los aceites. Son moléculas que se comportan como enteramente hidrofóbicas. Más allá que tienen 3 grupos éster carboxílicos, la polaridad limitada de esos grupos no compensa la gran hidrofobicidad de las 3 colas hidrocarbonadas. Se comportan como conocemos cuando vemos una gotita de grasa flotando en la superficie del guiso, yo qué sé, se separan del agua. Las bicapas lipídicas no se forman entonces con moléculas enteramente hidrofóbicas, porque las moléculas enteramente hidrofóbicas otra vez forman gotas lipídicas, sino que las bicapas lipídicas se forman con moléculas, a partir de moléculas, lo que se dice anfipáticas.
O sea que tienen las dos afinidades, las dos simpatías, por el agua y por el aceite. Moléculas que tienen una parte polar y otra parte no polar, como el caso clásico de los fosfoglicéridos, y otras moléculas también que no son fosfoglicéridos. Entonces la respuesta correcta es que el triacilglicérido es hidrofóbico, y no, enteramente hidrofóbico, y no se encuentra en membranas, ¿tá? Si nos hubieran preguntado por la fosfatidilcerina, la respuesta correcta sería que es una molécula anfipática y que sí se encuentra en membranas. Martín. No entendí muy bien el 10, lo que pregunta y cómo responder en general. Es una molécula que se hidroliza liberando glicerol y 3 ácidos grasos. O sea, parecida a esta, pero en esta posición, en vez de tener todo esto que es polar, tiene un tercer ácido graso. Eso, en vez de ser un fosfoglicérido, es lo que se dice un triacilglicérido. Acil refiere a estas colas hidrocarbonadas. Las 3 posiciones del glicerol está esterificado con un ácido graso. Eso es un triacilglicérido, que en términos corrientes es una grasa o un aceite. Es una molécula que se comporta como totalmente hidrofóbica, se separa del agua y no forma ni micelas ni bicapas, forma gotitas lipídicas. ¿Sí? Micaela. Yo quería preguntar, ¿se me escucha? Sí. Si todas las moléculas anfipáticas están presentes en la membrana, o no necesariamente. No, no necesariamente. Está bien la pregunta. Para formar bicapas, vos precisás una determinada geometría de la molécula, en la cual tenés que tener una cabeza polar y 2 colas hidrocarbonadas. Sí. Las moléculas en general que tienen una cabeza polar y solo una cola hidrocarbonada no forman micelas. Forman micelas, que son como esferitas. Es verdad que cuando vos tenés una gran cantidad, digamos, una gran concentración de moléculas de este estilo que sí forman bicapas, y le pones una pequeña concentración de moléculas de las que solitas forman micelas, o sea, con una sola cola hidrocarbonada, esas moléculas se pueden meter en las bicapas, hasta que llega un punto que desestabilizan las bicapas y las convierten en micelas. Es lo que pasa cuando vos tenés una membrana celular y le pones detergente. Los detergentes son de esas moléculas que normalmente forman micelas. Si vos le pones sobre todo un detergente fuerte, ¿tá? A determinada concentración te desarma la bicapa lipídica, y al revés, te lleva a los lípidos, como los fosfoglicéridos, te los lleva a las micelas. O sea, hay un tema ahí de cuánto haya de cada una, ¿verdad? Claro. Gracias. Bárbaro. Entonces, pasamos a hablar de esta proteína, que ustedes, por supuesto, nunca escucharon hablar, en principio, que se llama Gas6, para la cual mostramos la estructura en un esquema que hace énfasis en la estructura secundaria, pero no solamente, y le preguntamos, pero en principio le preguntamos sobre la estructura secundaria al grupo 11. Hola, buen día. Lo que pensamos nosotros es que la respuesta podría ser la A, porque presenta tanto hélices alfa como hojas beta. Por ejemplo, las hojas beta se pueden ver en la parte derecha, las que están marcadas con color celeste y verde, y después la hélice alfa está en la parte superior izquierda, y es una que se puede ver ahí de color naranja. Perfecto. Buenísimo. Las hélices alfa son como tirabuzones, ¿verdad? Sí. Acá, por supuesto, vemos los tirabuzones limpitos, porque esta es una representación que muestra el camino que hace en el espacio el esqueleto peptídico principal. No es átomo por átomo, ni aparecen las cadenas laterales. Si apareciera todo eso sería mucho más difícil de darnos cuenta, ¿verdad? Pero en esta representación es más fácil ver que hay partes del esqueleto principal, ¿verdad?, que se van arrollando así, formando un helicoide, un tirabuzón, ¿verdad? Y lo hacen porque hay enlaces de hidrógeno regulares que conectan, por ejemplo, este punto con este punto, este punto con este punto, este punto con este punto, entre CO y NH, CO y NH, CO y NH, y forman una hélice alfa. Y después las hojas beta son conjuntos de lo que se dice hebras, pedacitos de cadena peptídica que se disponen unos a costado del otro, así o así, y
se unen también por enlaces de hidrógeno que atraviesan, ¿verdad? Así, transversales, entre CO y NH, ¿verdad? Y en una misma proteína puede haber o solo estructura en hélice alfa, o solo en estructura en hoja beta, o ambas cosas. Y a su vez puede haber una hélice alfa o haber muchas, y haber una hoja beta o haber muchas. Y cada hoja beta puede estar formada de 2 hebras, 3 hebras, como esta azul acá, o qué sé yo, o esta amarilla acá tiene 1, 2, 3, 4, parece ser, ¿verdad? O sea, hay diferentes tipos y formas de hojas beta. Y, ojo, y después hay zonas, como esta acá, ¿ven? Como esta acá, que carecen de estructura secundaria, ¿verdad? Como típicamente hacia la superficie de las proteínas están estas asas, así que dan la vueltita, ¿ven? Que no tienen estructura secundaria. No toda la proteína se pliega con estructura secundaria, eso es imposible. Bien, y luego llamamos al grupo 12 para que nos analice un poco la proteína esta desde el punto de vista de su plegamiento en dominios y desde el punto de vista de si tiene estructura cuaternaria o no. Micaela, no sé si estás todavía preguntando. No, me quedo prendido, perdón. Bien, 12. Hola. Hola. Bueno, nosotros elegimos la B porque distinguimos más de un dominio, 2, que son como las partes compactas, digamos, así nosotros nos dimos cuenta. Acá y acá. Y además no tiene estructura cuaternaria. Sí, ahí, esos. Y además de que no tiene estructura cuaternaria, perdón, porque solo tiene una cadena polipeptídica. Perfecto. Bueno, Incluso yo diría que es terciaria porque, como vimos en el anterior, yo decía que podía ser terciaria porque, como vimos en el anterior, tiene hélice alfa y hojas beta. Ahora vamos a afinar un poquito sobre eso, pero la respuesta está totalmente correcta, ¿verdad? Se pliega en 2 dominios, hay un dominio acá a la izquierda y un dominio acá a la derecha, bastante separados entre sí. A veces los dominios están mucho más pegados que estos, pero acá están muy claros, así separaditos. Cada dominio es una zona de plegamiento compacto. Si la proteína la cortamos entre dominio y dominio, esos 2 dominios mantienen su estructura, no se desarman todos, porque cada uno tiene su plegamiento compacto. Es como si tuviéramos una hebra de lana larga y en la misma hebra la arrolláramos en 2 ovillos conectados por una partecita que no está arrollada, digamos. Y sabemos que no tiene estructura cuaternaria porque tiene una sola cadena polipeptídica, en definitiva una sola molécula de proteína en términos químicos estrictos. ¿Y cómo sabemos, mirando esto, que tenemos una sola cadena polipeptídica y no más de una? Porque tiene un amino terminal y un carbono terminal. Eso, porque tiene un extremo amino y un extremo carboxilo. Si hubiera más de una cadena polipeptídica, tendríamos más de un extremo amino, más de un extremo carboxilo, ¿verdad? Esto no, esto si yo agarro si pudiera agarrar el N terminal y el C terminal y tironear, ¿verdad? Me quedaría con un solo piolín, digamos, entre comillas, ¿verdad? La estructura cuaternaria se define como la asociación de más de una cadena polipeptídica, lo que llamamos más de una subunidad proteica, ¿verdad? Para dar un conjunto de cadenas polipeptídicas que cumplen su función juntas. Y por lo tanto, si bien desde el punto de vista químico estricto son más de una molécula, convencionalmente se habla de una sola proteína con varias subunidades, una sola proteína con estructura cuaternaria, que acá justamente no tenemos. ¿Está bien? Hay una mano, Martín. ¿Por qué el nombre de hojas beta y de hélices alfa? No sé si me escuchas. Es un nombre histórico. Yo la verdad que no sé la historia, por qué le pusieron, tenían 2 tipos de estructura y le llamaron beta y alfa. No, lo de beta y alfa es comprensible, pero no, pensé que por algo de la forma, capaz que se llamaba hoja y el otro Claro, hélice. sí, hélice porque viste que tiene forma de hélice.
y hoja o lámina, porque en general esas hebras que la forman se asocian así lateralmente para dar como una superficie. Esa superficie puede ser plana, puede ser curvada, puede curvarse toda formando un cilindro, ¿verdad? Pero si vos ves, no sé, esta es difícil de ver, pero si ves acá la que es color turquesa, es como una superficie curvada. Entonces por eso le llaman hoja o lámina. También se le llama hoja beta plegada o lámina beta plegada. Ese plegada no está muy bueno, es una mala traducción de una palabra inglesa que es pleated, que quiere decir, no quiere decir plegada, quiere decir corrugada o plisada, porque si ves a nivel fino el camino del esqueleto peptídico va haciendo así, track, 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 pero a su vez tiende a formar como una superficie. Bien, y vamos a algo de función de la proteína Gas6. Nos dicen que se une a la fosfatidilcerina, y volvemos al tema de la fosfatidilcerina, que es este fosfolisario que estaba acá arriba, ¿verdad? Y nos dicen que no se une a otro fosfolisario que es fosfatidil-etanolamina. Y nos preguntan qué concepto esto ejemplifica. Y para eso vamos a darle la palabra al grupo 13. Hola. Hola. Nosotros en principio descartamos alosterismo y efecto hidrofóbico, que es como bastante distinto, y estuvimos revisando conceptos de afinidad y especificidad. La afinidad en sí es la fuerza de atracción entre la molécula y el ligando, y eso va a depender también de la cantidad de enlaces que hay en el sitio de unión. Pero en realidad esto sería especificidad, que significa selectividad, ¿no? Sería la B. Excelente, excelente. Excelente, o sea, especificidad es la capacidad de discriminar, elijo esto y no esto otro, ¿verdad? Entonces, acá esa Gas6 se une a la fosfatidilcerina y no a la fosfatidiletanolamina. Esa discriminación, esa selectividad, digamos, la capacidad de seleccionar, es lo que llamamos especificidad. Afinidad es la fuerza de unión. ¿Tá? La Gas6 tiene afinidad por fosfatidilcerina, sí. Tiene mucho mayor afinidad por fosfatidilcerina que por otros fosfoliserios. Y esa diferencia de afinidad es la que da la especificidad. Pero acá la frase que da origen a la pregunta, bien lo que ejemplifica es la especificidad. Buenísimo. Y luego le pedimos al grupo 14 que nos comente a qué fosfoliserios piensa que se une la Gas6, cuando la Gas6, en vez de estar en un medio acuoso, está en cloroformo. Buenas, no sé si se me escucha. Sí. Bueno, a nosotros nos costó bastante al principio, si bien no estamos seguros bien de la respuesta, nos basamos más o menos en el teórico, en los videos del teórico, donde había una pregunta parecida que decía que, ¿cómo es? Si una proteína se disuelve en el disolvente no polar, como es el cloroformo, ocurría la desnaturalización de la proteína. Sí. Y en realidad esa respuesta desaparecía el efecto hidrofóbico de la proteína. Entonces lo que nosotros concluimos es que en realidad, claro, el efecto hidrofóbico hace que la proteína se plegue, entonces las cadenas laterales están todas hacia el centro y ocurre lo que es el sentido de unión. No estoy mal. Perfecto. Entonces, si la proteína Gas6 se disuelve en cloroformo, desaparece el efecto hidrofóbico. Entonces no va a tener lugar de unión. O sea que entonces la respuesta correcta no se une a ninguno de los dos. Correcto. Para nosotros. Es la D. Buenísimo. O sea, esto va al concepto de desnaturalización, que es la pérdida de la forma del plegamiento que llamamos nativo o natural de las proteínas. Además de que se perdía, fuimos para el lado también de que se perdía la estructura terciaria, secundaria, si es que no tiene cuaternaria. Pero nada, lo vimos desde ese punto. Digamos. Buenísimo. O sea, recapitulando, digamos, el efecto hidrofóbico es importante para el plegamiento terciario
y cuaternario sí lo hay de todas las proteínas, y es lo suficientemente importante como para que si uno saca, digamos, el efecto hidrofóbico, la proteína se desnaturalice. El efecto hidrofóbico es consecuencia de las propiedades del agua. Si yo paso a la proteína un disolvente no polar, como el cloroformo o tantos otros disolventes orgánicos, ¿no? Hexano, diclorometano, lo que sea, ese efecto hidrofóbico no está, la proteína expone su corazón, digamos, su centro hidrofóbico, se desnaturaliza. ¿Qué es lo que pasa cuando se desnaturaliza? Los sitios de unión para los ligandos, en este caso la fosfatidilcerina, pero cualquier otro ligando, se pierden, se desarman, porque los sitios de unión se arman en la estructura nativa de la proteína. Cuando yo esa la desnaturalizo, es como un tallarín hervido, no tiene ninguna forma, ¿verdad? No va a tener esas superficies con propiedades químicas específicas, esas especies de cavidades, que son los sitios de unión. Entonces no se va a unir en particular a nada. ¿Sí? Esa es la desnaturalización de las proteínas. No sé, Martín, si te quedó la mano levantada o querés volver a preguntar. No, me olvidé de bajarla. Dale. Y luego vamos a un tema de función también de la Gas6 en relación a la fosfatidilcerina. Se nos dice que la fosfatidilcerina es parte de las membranas celulares, que la proteína Gas6 cuando no está unida a fosfatidilcerina difunde, se mueve libremente en el medio acuoso, y entonces se nos pregunta cuál es el cambio inmediato asociado a la función de las proteínas que ocurre cuando Gas6 se une a la fosfatidilcerina. Y se nos dan opciones, las opciones son 4 tipos de efectos, digamos, de consecuencias de que las proteínas se unen a sus ligandos que vimos en clase. Dentro de un panorama muy complejo de la función proteica, tratamos de disecar, digamos, los cambios inmediatos que se producen cuando una proteína se une a sus ligandos, diciendo, bueno, puede pasar que la proteína cambie de forma, que sería la opción A, que la proteína cambie de lugar, localización, que sería la opción B, que la proteína catalice un cambio sobre el ligando, si la proteína es una enzima, que no son todas, que sería la opción C, o que la unión a un ligando desplace un segundo ligando, un tema de competencia entre ligandos, que sería la opción D. Entonces vamos a dar paso al grupo 15. Bueno, nosotras no estábamos muy seguras, pensamos que al principio podía ser, o sea, que la respuesta venía de la mano de que el ligando era parte de la membrana celular y que la proteína estaba en medio acuoso. Entonces podría ser el cambio de localización como el ejemplo que dice en el teórico, pero no estábamos muy seguras de cómo darnos cuenta cuál era la modificación. Sí, es lo correcto, es un cambio de localización. O sea, una localización es que la Gas6, esta proteína, ande suelta en el agua, y otra localización celular es que se pegue, en definitiva, a una membrana y quede asociada con la membrana. Es un cambio de lugar, es un cambio de localización, correctísimo. No hay nada que diga que la unión te genera un cambio de conformación, ni una catálisis, de hecho esto no es una enzima, pero bueno, no hay nada que te lo dijera, ni que se desplace un segundo ligando. Entonces, pero sí es claro que hay un cambio de lugar. Este tema de función de las proteínas es tan amplio, tan complejo, que es difícil enseñarlo, porque hay millones de posibilidades. Pero si uno va a lo más básico, las 4 grandes cosas que suelen pasar cuando una proteína se une a un ligando son estas. Lo que pasa es que después se encadenan, muchas veces un cambio de localización se asocia además con un cambio de conformación o con un cambio en actividad enzimática, y puede haber un desplazamiento de otro ligando, y eso es una cosa encadena con otra, encadena con otra, encadena con otra. Los procesos biológicos donde participan las proteínas son complejísimos, pero si uno va a lo primero que ocurre, lo más básico que ocurre, generalmente hay uno de estos cambios, o más de uno. En este caso, bueno, uno puede decir, la proteína está suelta, se pega a la fosfatidilcerina es parte de la membrana, deja de estar suelta, pasa a estar pegada a la membrana. Eso es un cambio de lugar. No sé si quieren que ahonde más sobre esto. Micaela. Profe, yo quería preguntar, la fosfatidilcerina sería una... No, perdón. Sería la parte de la membrana celular, y la proteína gas,
Esa proteína no sería transmembrana, ¿no? ¿Estaría anclada? No, gracias por preguntar eso. Ni es transmembrana ni tiene un ancla lipídica. Pasa a ser lo que llamamos una proteína periférica de membrana, una proteína que está asociada a la membrana por una interacción no covalente, típica interacción proteína-ligando, con un ligando que sí es parte de la membrana, que en principio podría ser otra proteína o un lípido de membrana, en este caso un lípido de membrana. Pero claramente no es una proteína transmembrana. La proteína transmembrana es la proteína que ella misma tiene una parte hidrofóbica que atraviesa de parte a parte la membrana. Acá la membrana está así y la Gas6 va a quedar pegadita a una de las caras de la membrana, a esta o a esta, ¿verdad? Según en qué cara asome la cabeza polar de la fosfatidilcerina, que es a lo que se une. Esto no está explicado en todos los textos y cosas, pero es importante decirlo. Esta proteína se une a esta cabeza polar, no se une a la parte hidrofóbica. Si se uniera a la parte hidrofóbica sería una situación diferente, porque posiblemente sacaría a la fosfatidilcerina de la membrana, porque le taparía su parte hidrofóbica. No. Acá queda, las colas hidrofóbicas de la fosfatidilcerina siguen unidas a la membrana, y la proteína se prende acá, se prende a esto, se pega así a la cara de la membrana. ¿Está? Bien, y seguimos con esta temática, y ahora introducimos otra proteína nueva que se llama MERTK, y que lo que nos dice el texto es que la proteína Gas6 se une simultáneamente, al mismo tiempo, a fosfatidilcerina y a MERTK. Y nos pregunta cómo son los sitios de unión dentro de la Gas6 para la fosfatidilcerina y para la MERTK, si están superpuestos o no, básicamente. Y vamos a llamar al grupo 16 para esto. Hola. Hola. Bueno, tuvimos bastantes dudas con esta pregunta en realidad, porque nosotros teníamos entendido como que el sitio de unión era específico para un tipo de ligando, entonces suponemos que no van a estar superpuestos. Bueno, entonces dijimos eso. Ya sé. Llegaron a la respuesta correcta. Ahora, hay una vueltita ahí que es esto. Cada sitio de unión, sí, es específico para un ligando. Sobre una misma proteína puede haber más de un sitio de unión, para el mismo tipo de ligando o para diferentes. Todas las situaciones se dan. Ahora, a veces pasa que hay sitio de unión para una cosa y sitio de unión para otra, pero esos sitios de unión comparten parte de los átomos. Son diferentes, pero comparten parte de los átomos sobre la proteína. Quedan así, quedan solapados. En esa situación ocurre esto de desplazamiento de un segundo ligando, de competencia, porque si cuando entra un ligando ocupa parte del lugar donde tendría que entrar el otro, lo desplaza, o está uno o está el otro. Y no se pueden unir los dos simultáneamente. Sí, eso también vimos. Si se pueden unir los dos simultáneamente... Esa era otra duda que teníamos. Ahí está. Si se pueden unir los dos simultáneamente, quiere decir que se unen a sitios que no están superpuestos. Pueden estar pegados o pueden estar lejanos en la proteína, pero en todo caso no están superpuestos. Si miramos la estructura de la Gas6, ¿tá? Yo podría tener un sitio de unión, yo que sé, acá, en toda esta zona, ponerle para esa proteína MERTK, y tener un sitio de unión para la fosfatidilcerina, yo que sé, acá, pero que entonces cuando llega la MERTK, ¡pumba!, saca a la fosfatidilcerina. O tenés una cosa o tenés otra. Es como sentar dos personas en el mismo asiento del ómnibus. O entra una o entra la otra. O qué sé yo, o tenés dos asientos juntos y hay una persona que le alcanza un asiento, pero hay otra que es gigantesca y precisa los dos asientos. Bueno, cuando se sienta desplaza a la otra. O sea, no pueden estar los dos. Ahora, también podríamos tener la situación, y esa es la verdadera en este caso, de que tengas un sitio de unión acá, ponele para MERTK acá, y un sitio de unión acá, por ejemplo, para fosfatidilcerina del otro lado. Entonces los dos ligandos se pueden unir al mismo tiempo, simultáneamente, y ese es el caso. De hecho, la Gas6
hace de puente entre una membrana celular que tiene fosfatidilcerina y otra membrana celular de otra célula que tiene MERTK, ¿verdad? Entonces se une a una por un lado y a una por el otro, ¿tá? En este caso los dos sitios de unión, ustedes no tenían elementos para saber eso, están en dos dominios separados, pero no, podrían estar en el mismo dominio e igual permitir la unión simultánea, porque podría haber un sitio acá y un sitio por acá, yo qué sé. Pero ocurre además que están en dominios opuestos, o sea, que la proteína se une simultáneamente a los dos ligandos. Ahora, si los sitios de unión estuvieran superpuestos, se solaparan parcialmente, ahí no, ahí hay competencia, un ligando desplaza al otro, o tenemos uno o tenemos el otro. Micaela, no sé si estás levantando la mano. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Sí. Vamos a ir con el grupo 17, siempre con la MERTK, pero ahora con una hélice alfa transmembrana. Se nos dice que la MERTK tiene una única hélice alfa transmembrana. Se nos muestra una representación y se nos pregunta qué son los grupos que indicados con flechitas. 17. Buenas, profe. Hola. En nuestro grupo dijimos que la opción correcta era la D, la que es cadenas laterales aminosídicas polares, ya que estas cadenas laterales, al ser polares, son hidrofílicas, por ende interactúan bien con el agua, tienden a interactuar bien con otras moléculas. Hidrofóbicas no podrían ser porque al ser hidrofóbicas son apolares y tienden a estar hacia el interior de la hélice, o sea, hacia el interior de la molécula. Uniones peptídicas no, porque no hay otra proteína con la que puedan interactuar. O sea, las únicas uniones peptídicas son mismo entre la hélice, que es la que le da el esqueleto principal, y el oligosacárido tampoco, porque no están los anillos de los sacarios, no aparecen. Lo único que podría confundir es la primera flecha arriba, que parece como una cosa cíclica, pero en realidad es la tirosina. Por ende, para nosotros es la opción D. Ok. Ustedes razonaron bien que son cadenas laterales aminoácidicas, o sea, siempre que tenemos una hélice alfa, las cadenas laterales quedan saliendo hacia afuera, ¿verdad? Y el esqueleto peptídico principal, bueno, queda acá, ¿verdad? Superpuesto, en este caso, a esta cinta que tapa, digamos, los átomos del esqueleto principal parcialmente. Y dijeron una cosa que es correcta en general, que es que las superficies hidrofóbicas de las proteínas en general no están expuestas al agua. Pequeños grupos hidrofóbicos sí que están expuestos, pero grandes zonas hidrofóbicas tienden a no estar por el efecto hidrofóbico, y tienden a estar en el corazón, en el interior de las proteínas, en el centro. Ahora, eso es lo que ocurre en general para las proteínas. Ahora acá tenemos una particularidad, ¿tá? que si yo recuerdo bien, en la clase grabada se da como una excepción a esa otra regla general, que es que se trata de una hélice alfa transmembrana. Entonces, las proteínas que tienen hélices alfa transmembrana u otras formas de dominio transmembrana, tienen una particularidad, que es justamente la que las hace transmembrana. ¿Qué es esa? O sea, tienen partes polares, partes hidrofóbicas, que le permiten poder estar, o sea, dentro de una membrana, tipo formar parte de la parte hidrofóbica de esa membrana. Ahí está, ahí está. Exponen cadenas laterales hidrofóbicas, exponen una superficie netamente hidrofóbica, que es lo que hace que eso se inserte en la membrana y no salga de ahí por consecuencia del efecto hidrofóbico. ¿Tá? Entonces, estos son cadenas laterales hidrofóbicas, porque este es el dominio transmembrana de la proteína, la opción C. ¿Tá? Además, en esta proteína eso era absolutamente claro porque es una única hélice alfa transmembrana. Porque si hay varias hélices alfa transmembrana paralelas, a veces forman como una especie de haz de hélices alfa transmembrana, una al costadito de otras. ¿Tá? Lo que es hidrofóbico es la superficie colectiva de ese conjunto de hélices alfa. Pero al interior de ese conjunto de hélices alfa puede haber una superficie polar. Eso pasa con las proteínas, por ejemplo, que son algunas proteínas que son canales,
que es algo que ustedes van a ver después. Pero si es una única hélice alfa transmembrana, no hay vuelta. Tiene esa superficie de esa hélice alfa individual tiene que ser hidrofóbica, estas cadenas tienen que ser hidrofóbicas. ¿Tá? ¿Se entendió esto? Entonces las proteínas que son transmembrana tienen una parte proteica, ya no estamos hablando de ancla lipídica, es la propia parte proteica, ¿verdad? En una zona de la proteína que se le llama el dominio transmembrana, expone cadenas laterales hidrofóbicas, y entonces se inserta en el interior hidrofóbico de la membrana. Esa proteína como tal atraviesa la membrana de parte a parte. ¿Tá? Y esa parte que atraviesa la membrana, otra vez, dominio transmembrana, tiene superficie hidrofóbica. Por eso esas proteínas transmembranas no son solubles en agua. Desde el punto de vista bioquímico no se puede trabajar con esas proteínas en solución acuosa, porque no se disuelven en agua, a menos que uno use detergentes. Que hay detergentes que son lo suficientemente suaves como para disolver a las proteínas transmembranas y a otros componentes de las membranas en el agua, sin desnaturalizar a las proteínas, porque los detergentes fuertes directamente desnaturalizan todo. Lucía. Sí, profe, ¿podría explicar de nuevo qué pasaría si fueran más de una? Sí, eso me cuesta explicarlo sin un dibujito, pero imagínate que vos tenés una pelota, digamos, de hélices alfa todas pegadas, ¿tá? Lo que va a ser hidrofóbico necesariamente, si esa zona de hélices alfa es transmembrana, es la superficie que forman, la superficie de esa pelota o de ese cilindro de hélices alfa. Pero si aislaras cada hélice alfa solita, no necesariamente ella es toda hidrofóbica por afuera, sino que lo que es hidrofóbico es el conjunto de hélices alfa. ¿Se entiende? Sí, se entendió. Gracias. Bueno, y luego tenemos una partecita de una proteína, ¿verdad? Bien chiquita, que se nos muestra. La proteína se llama AKT, otro nombre nuevo. Y se nos pregunta si esta proteína es glicosilada, fosforilada, tiene ancla lipídica u otra o ninguna de las opciones. Esto va a las modificaciones de las proteínas. O sea, la modificación de las proteínas con grupos covalentemente unidos que no son proteicos, que es una cosa sumamente común, general prácticamente de las proteínas. Vamos a darle paso al grupo 18. Bueno, nosotros dijimos que era la respuesta B, que es una, o sea, que está fosforilada porque destacamos ahí un grupo fosfato. Ahí está. Buenísimo, esa es lo correcto. ¿Alguna de las cadenas laterales de los 20 aminoácidos que forman las proteínas tiene grupo fosfato? No, por eso fue que nosotros nos dimos cuenta, tienen azufre, pueden tener nitrógeno, pero no tienen fósforo. Fósforo. Al momento de síntesis de la proteína se usan esos 20 aminoácidos. Esos 20 aminoácidos tienen cadenas laterales hidrofóbicas, 10 de ellos. Polares, otros 10 de ellos. Dentro de esas 10 tipos de cadenas polares, hay algunas que tienen grupos amida, otros grupos alcohol, otros grupos ácido carboxílico, otros grupos amino, y otros tipos de grupos más. Algunas tienen azufre, ¿verdad? Aunque en realidad las de azufre, se consideran dentro de las no polares. Pero ese es el conjunto de grupos funcionales químicos más o menos, ¿verdad? Con algunos grupos más complejos que no voy a mencionar ahora, que aparecen en las cadenas laterales. Pero no aparece ninguna con fosfato, no aparece ninguna con azúcar. Sí, dale, sí. Sin embargo, en las proteínas terminadas, digamos, sí que aparecen grupos fosfato, grupos azúcares y otros grupos más. Esos son grupos que se le agregan covalentemente a las proteínas después de su síntesis, lo que se llaman modificaciones post-traduccionales. Traduccionales se refiere al proceso de traducción, que van a ver bien después con Gustavo en la unidad 4, es el proceso de síntesis de proteínas usando la información que está en el ARN mensajero. El ARN mensajero especifica, bueno, acá tenemos glicina, valina, leucina, isoleucina, tirosina, glicina, etc. La secuencia, usando esos 20 aminoácidos.
Pero después a las proteínas se les agregan estas modificaciones que llamamos posttraduccionales, de las cuales las más conocidas son la fosforilación, el agregado de azúcares o glicosilación, pero hay una enorme gama de modificaciones, agregado de sulfato, agregado de lípidos, como hablamos hace un momento, agregado de grupos metilo, acetilo, qué sé yo, hasta péptidos, de todo. Esas son las que se llaman modificaciones posttraduccionales, y la información para agregar o sacar a veces esas modificaciones no está en el ARN mensajero que codifica la proteína, sino que depende de la presencia en la célula de otras enzimas que ponen y sacan estos grupos. Es algo más complicado que vamos a retomar en parte cuando veamos ya la organización celular. Pero es importante que ustedes tengan ese concepto, digamos que las proteínas reales de la célula son los que especifica la secuencia genética, el ARN mensajero, cosa de la que van a hablar mucho más después, y además la consecuencia de todas esas modificaciones hechas por otras enzimas, ¿verdad?, sobre la proteína, luego que la proteína como tal fue sintetizada. Bien, ¿qué más tenemos? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Observaciones? Una pregunta más bien, o sea, administrativa. ¿Hasta qué temas van para el primer parcial? Hasta todo lo que figura en el cronograma, hasta el primer parcial. O sea, tendría que abrir el cronograma, pero es parte de la unidad 3. La unidad 3 queda partida por el primer parcial. O sea, unidad 1, 2 y parte de la 3. Correcto. Sí, tal cual aparece en el cronograma. Perfecto, ¿La gracias. unidad del parcial serían ejercicios más o menos de este estilo? Sí, son ejercicios más o menos de este estilo, son ejercicios de opción múltiple, 4 opciones, una correcta. Muchas veces se les presentan moléculas o situaciones de las que no oyeron hablar antes, pero confíen que bueno, la información con sus conocimientos de base alcanza para responder. A veces las respuestas son las que parecen bobas y triviales, y son las correctas, y no tienen que asustarse con eso. A veces puede haber 2 preguntas parecidas, pero que son diferentes, digamos, aunque tengan las mismas opciones, y la correcta puede ser la misma en las 2 preguntas, o diferente, yo qué sé. ¿Qué más? No se les pide que sepan de memoria las fórmulas de las bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos, ni de los aminoácidos. Sí se pide que ustedes sepan reconocer los grupos funcionales químicos de los que ya hablamos, que sepan reconocer lo que es polar, de lo que no es polar, lo que es ionizable, lo que no es ionizable, lo que puede formar enlace de hidrógeno, como dador, como aceptador, ese tipo de cosas. Tienen prototipo de primer parcial colgado ahí en autoevaluación, es el prototipo del primer parcial en versión presencial, que no es lo mismo, no es exactamente lo mismo que en la versión web, digamos, que ustedes van a tener, pero es muy parecido, ¿verdad? La diferencia más grande a esta altura es que en la versión web podemos usar figuras color, lo cual ayuda. No sé si mucho más. Y la otra cosa es que es más que todo una diferencia para nosotros, los docentes, que es que en la versión web, en vez de plantear pregunta 1, plantear una pregunta, hacemos muchas versiones de la pregunta 1, para que el parcial sea realmente individualizado. Un estudiante recibe una versión de la pregunta 1 y otra, que va más o menos al mismo concepto, supuestamente tiene la misma dificultad, pero es un poco diferente, o a veces muy diferente. Entonces, si ustedes tienen cosas que no entienden, que no los convencen, que tienen errores, pueden hacer una captura de pantalla con el celular o con la computadora, lo que sea, a medida que van haciendo el parcial, y después nos dicen, bueno, yo tenía esto, acá no se veía la figura, yo qué sé, o esto está mal, no estaba bien planteada, y bueno, se atienden los reclamos correspondientes a posteriori. ¿Cómo se van a manejar con el tema? Ay, perdón. Sí, te voy a contestar. Eso, a ver, excede un poco la decisión nuestra
es un poco coordinado con toda la facultad, y yo no tengo las instrucciones finales, pero yo entiendo que sí, que va a haber Zoom simultáneo. Joaquín. ¿Y nos van a hacer tener micrófono prendido y esas cosas? Bueno, después no te lo sé contestar ahora, después se los especificamos bien. Y también Joaquín, ¿te cámara, levantas la porque mano? como yo, si tengo que entrar con tu cámara, tengo que entrar con la computadora de mi hermana. Ok. Joaquín. No. Bueno, ¿alguna otra cosa? Perdón, me había olvidado abrir el micrófono. Ah. ¿El parcial era el 28? No. El ¿Qué día? es el miércoles 26. El 28 es el de química. Ya. Ah, no, el de química ya la tengo, listo, me falta. No se Gracias. preocupen que ahí en novedades les vamos a ir poniendo Gracias. toda la información, los vínculos para ingresar y todas esas cosas, ¿está? Bueno, entonces si no tenemos nada más, nos vamos a ver dentro de 2 semanas, ¿está? Ya con temáticas de la unidad 3, ¿está? Y a su debido tiempo también les publicamos la guía de preguntas, ¿está bien? ¿Algún comentario? Por ahora no, profe. Bueno. Chao, gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, Chao. Gracias.